¿Era Jesús machista? ¿Era realmente Jesús un hombre machista? Todos sabemos que la cultura judía era una cultura machista. He aquí algunos datos de cómo era esa cultura y cómo ellos trataban a la mujer. ¿Sabías que en los tiempos de Jesús las reglas de la buena educación prohibían a un hombre encontrarse con una mujer a solas, mirar a una mujer casada e incluso saludarlas? Las mujeres debían estar confinadas en sus aposentos para evitar todo contacto con los hombres. Las mujeres no tenían los mismos derechos que sus hermanos. Por ejemplo, en cuanto a la herencia, estaban los hombres, los hijos o descendientes de esos hombres y luego ellas. Eran las últimas de la cadena. Las mujeres, cuando se casaban, pasaban de la potestad del padre a la potestad del marido. Debían obedecer a su marido como si fuese su dueño. E incluso en el divorcio, este solo era potestad del hombre. La mujer no podía dar carta de divorcio. En cuanto a las lecciones de los escribas, estas estaban limitadas solamente a los hombres y a los muchachos. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres. Las mujeres no podían aprender de los escribas. Las mujeres, al igual que los hombres y los niños, podían entrar a la parte de la sinagoga dedicada al culto. Pero en la sinagoga había un enrejado y unas barreras dedicado a separarlas de los hombres. E incluso su testimonio no era válido en un juicio por ser consideradas mentirosas. El judaísmo en los tiempos de Jesús tenía muy poca consideración a las mujeres. De hecho, todos los judíos ortodoxos se levantaban en la mañana y agradecían a su Señor por no ser mujer, gentil ni esclavo. La Biblia nos enseña que Jesús no era como los otros hombres. Jesús reivindicó la posición de la mujer, le dio dignidad. Marcos 15, 40 y 41 habla que Jesús dejaba que las mujeres le siguieran y le sirviesen. De hecho, Jesús cambia conscientemente la costumbre al permitir que las mujeres le siguiesen. Lucas 7:36 nos relata que Jesús permite que una mujer pecadora, prostituta, le unja con perfume y luego la pone como ejemplo ante los fariseos, los líderes de la iglesia. Jesús no solamente se rodeó de mujeres, sino que interactuó con ellas de una forma absolutamente original y contraria a la costumbre y los usos de la época. Jesús no consideraba a las mujeres inferiores. De hecho, en muchas ocasiones hizo a la mujer la depositaria de su mensaje, que es un mensaje universal. Convirtió a las mujeres en interlocutoras, las defendió, las consoló, las distinguió con su perdón y misericordia. Es a un grupo de mujeres, especialmente a María Magdalena, a quien Jesús se muestra luego de su resurrección. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección y las encargadas de llevar el mensaje de la resurrección de Cristo a todos los hombres. En cuanto a la enseñanza, Jesús rompe la regla permitiendo que las mujeres aprendan de él. En Lucas 10:38 nos cuenta el relato de Marta y María, en el cual Jesús permite que María aprenda de él, cosa que estaba reservada solo para los hombres. También Juan capítulo 4 nos relata el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En el verso 27, el relato nos cuenta que llegan los discípulos y se maravillan de encontrar a Jesús, un maestro, hablando con una mujer. En la época, los rabinos no podían hablar ni saludar a ninguna mujer en la calle, ni aunque fuera su madre, su esposa o su hija, ninguna. Sin embargo, a Jesús no le importaba esa prohibición. Él de igual forma hablaba, ayudaba y perdonaba a la mujer, porque Jesús consideraba a la mujer igual al hombre en dignidad. Lucas 8:46 relata un pasaje de Jesús y la mujer que sufría flujo de sangre. Para entender este pasaje, primero hay que entender algunos datos de la legislación judía de aquellos tiempos. Esta decía que si una mujer que padecía de flujo de sangre y pasaba entre dos hombres o entre un grupo de hombres, uno de ellos moriría sin falta. Al entender este contexto, ahora entendemos por qué la mujer tenía tanto miedo de pasar entre la multitud y acercarse a Jesús. Porque si ésta era descubierta, se podía fijar una hora y un día para ser apedreada. El verso 47 dice que cuando la mujer vio que había sido descubierta, se acercó temblando y se postró a los pies de Jesús. Entonces ésta declaró ante todo el pueblo el motivo por el cual se había acercado a Jesús y declaró que Jesús le había sanado. Luego en el verso 48 se ve la actitud de Jesús, un hombre que no era machista, un hombre que consideraba a la mujer, un hombre que dignificó a la mujer, un hombre que no tomó en cuenta las leyes de los tiempos, que no consideraban a la mujer, que menospreciaban a la mujer. En el verso 48 Jesús, con todo el amor que le caracterizaba, le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Como ya hemos visto, Jesús no era un hombre machista. Jesús dignificó a la mujer, le dio la posición que se merecía, de igualdad con el hombre. Permitió que éstas pudiesen aprender de él, permitió que la mujer le sirviese e incluso las hizo portadoras del mensaje de resurrección. Jesús daba un mensaje totalmente contrario al que daban los líderes de la iglesia en esos tiempos. Con esto nos podemos dar cuenta que Jesús, siendo Dios, era un hombre en todo el sentido de la palabra. Porque como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos vosotros sois uno en Jesús. Saludos.